Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, bienvenidos, bienvenido también el único que hoy nos sigue online y luego los que le saludamos ya, que cuando esto quede enlatado y subido, pues muchos otros también terminarán el curso de hoy de esa manera. Pues nada, damos la bienvenida a don Ángel y ya sabéis que la sesión de hoy está compuesta de dos momentos. El primer momento en el que nos va a concluir el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, explicándonos la resurrección del Mesías, y luego un segundo momento donde yo voy a dar unas pinceladillas, conclusiones, y ya damos paso a las preguntas. Hoy funciona el micrófono inalámbrico para que los del vídeo y los que están online nos puedan escuchar, y con eso concluimos el curso, bueno, con la misa y el refresco que tendremos a continuación. Así que Ángel, a ver si puedo cambiar la cámara y vamos a ver lo que hay que ver. Creo que ya estás ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, familia, pues adelante. Capítulo 28. O sea, hoy es clave este capitulito brevísimo que merece la pena tener en cuenta y merece la pena leer, porque es que es una página, solamente el último capítulo de Mateo. Dice, pasado el sábado ya para amanecer el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro, y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él temblaron los guardias y se quedaron como muertos. El ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo, no temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado según lo había dicho. Venid y ver el sitio donde fue puesto. Id pues y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que os precede a Galilea. Allí le veréis. Es lo que tenía que deciros. Partieron ligeras del monumento, llenas de temor y de gran gozo, corriendo a comunicarlo a los discípulos. Jesús les salió al encuentro diciéndoles, Dios os salve. Ellas, acercándose, le cogieron los pies y se postraron ante él. Les dijo entonces Jesús, no temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán. Ese es el primer párrafo, digamos, del capítulo 28. Retumba mucho esto, ¿no? Retumba mucho. ¿Lo apago? El problema es que está calibrado para cuando la sala está llena, por eso entonces no, la cuestión es que voy a bajarlo un poco, sigue hablando y ahora le voy quitando volumen. Sí. Fijaros que ese es el primer párrafo de los 3 párrafos que ocupan el capítulo 28 de San Mateo, sin el cual no tendría ningún sentido ninguno de los otros capítulos del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó, encuentra su verificación en el capítulo 28 de la resurrección del Señor. Si no tuviéramos el capítulo 28, el resto de capítulos carecería de sentido. Sería tan solo la descripción aproximada de la vida de alguien que pertenece a la historia, que es un personaje histórico, pero que no tiene nada que decirnos a nosotros en el día de hoy. Y algunos datos a tener en cuenta para corroborar el fundamento histórico de la fe cristiana, porque nuestra fe no es una ideología, tenemos que tener en cuenta esto, nuestra fe no es una ideología, no son unas ideas en las que nosotros creemos, sino ante todo una persona a la que seguimos y que eso se traduce, por supuesto, en unas ideas, en unos principios, sobre todo morales, religiosos, pero ante todo tenemos que fundar en la medida de lo posible históricamente el acontecimiento de Cristo y el acontecimiento de la fe cristiana. ¿Y qué descubrimos en este primer párrafo del Evangelio, en los 10 primeros versículos? Descubrimos tumba vacía, aparición de un ángel con una serie de características, y vemos una aparición de Jesús
a las mujeres en la que se deja ver, Jesús se deja ver y se deja tocar, ¿vale? Por tanto, nosotros proclamamos como hecho histórico la resurrección de Jesús de Nazaret. Se podría matizar de otras muchas maneras, podríamos hablar como Juan Pablo II de un hecho metahistórico, otros de un hecho trascendental, algo de esto también tiene, por supuesto, pero nosotros nos focalizamos en el hecho histórico. Se dejó ver ese día. ¿Qué día? Desde en las primeras horas del primer día de la semana, ¿vale? Ahí está la cuestión del sábado. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, y a partir de la puesta del sol del sábado ya empieza el domingo, empieza el primer día, el día de la resurrección, ¿vale? Ese día Jesús se deja ver vivo en la carne a las mismas mujeres que habían presenciado su muerte y su sepultura. Atención a esto, esto es importante. La correlación entre las mujeres que son testigos, esas mismas que han sido testigos de la muerte y de la sepultura, van a ser ahora testigos de la resurrección de Cristo. Lo van a ver vivo. Esa correlación entre ambas es muy importante. Y esto sucede el primer día de la semana, que el primer día de la semana es el día de la creación de Dios. Y la resurrección de Cristo hace referencia a la nueva creación de Dios. La nueva creación de Dios ha comenzado. Entonces, las mujeres van al sepulcro. ¿A qué van al sepulcro? ¿A encontrárselo vacío? En absoluto. ¿A qué van al sepulcro? ¿Porque han recibido una revelación durante la noche de que tienen que ir porque van a ver a Jesús resucitado? En absoluto. Tan sencillamente van al sepulcro a terminar la faena que no se había podido terminar, sobre todo por José de Arimatea, el día del entierro. Porque el día del entierro fue el viernes por la tarde, y ya sabéis que al caer la tarde del viernes comienza el sábado. Entonces el sábado tenía una serie de normativas en la que los judíos no podían hacer trabajo alguno, entre otras muchísimas cosas, enterrar a los muertos. De tal modo que el entierro de Jesús es un poco precipitado. El entierro de Jesús no se hizo como habitualmente se hacía el entierro de los judíos, embalsamar el cuerpo, cuidarlo, perfumarlo, etcétera, ¿no? Con aromas, etcétera, no. Se enterró rápidamente porque llegaba el sábado. Entonces las mujeres van al sepulcro a terminar lo que no se había terminado el día del entierro, ¿no? Entonces allí van las mujeres con la intención de embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿no? Ahí tenéis una foto, es que no sé, tenéis una foto de... Gabriel, tienes que seguir. Ahí tenéis una foto aproximadamente de cómo era la sepultura de Jesús. Aproximadamente, ¿vale? Hoy vas allí y no lo ves de esa manera, ¿no? Lo ves toda la Basílica del Santo Sepulcro construida sobre el sepulcro. Pero aproximadamente era una cavidad en la roca en la que se ponía una piedra que había sido previamente redondeada para tapar esa cavidad, y ahí se podía entrar. Sobre todo en las tumbas de las personas más importantes. Sabemos que José de Arimatea era un personaje importante en aquel momento y cede una propiedad de tumba para enterrar el cuerpo de Jesús. Aproximadamente sabemos que la tumba podía ser así. Por tanto, las mujeres van al sepulcro a completar los ritos del entierro. Lo primero que sucede es la presencia de un ángel resplandeciente. Esa presencia del ángel, que va haciéndose presente en muchísimos textos y pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la presencia de ángeles nos recuerda a apariciones angélicas del Antiguo Testamento, especialmente del profeta de Daniel, donde los ángeles aparecen con un aspecto reluciente, resplandeciente. Y también nos recuerdan a la transfiguración de Jesús.
la transfiguración de Jesús, cuando su cuerpo se volvió blanco como la nieve, nos dicen los evangelistas sinópticos. ¿Qué representa? Es la majestad celestial. Algo sobrenatural, algo celeste, algo que es más del cielo que de la tierra, va a suceder. E igual podríamos, análogamente, podríamos decir, igual que María, la Virgen, prepara su aparición en Fátima, prepara a los niños por medio de las apariciones del ángel, que son previas, incluso bastante tiempo antes. De esta manera podríamos decir que el Señor Jesús prepara su dejarse ver resucitado a las mujeres con esa presencia del ángel, ¿vale? Ahí hay varios datos a tener en cuenta. La noticia que reciben las mujeres es que el poder de la muerte que mantenía cautiva a la raza humana ha sido vencido. Es decir, alguien que estaba muerto, el pasaje dice, el crucificado ha vuelto a la vida, ha resucitado. Y entonces las mujeres reciben una misión, reciben la misión de ser apóstoles de los apóstoles. Pero antes de recibir esa misión, encuentran a Jesús que se deja ver, ¿vale? Se deja ver resucitado. Ellas se inclinan y lo adoran. Es el Mesías de Dios, el Mesías resucitado. Y ahí los gestos que realizan las mujeres son muy similares a los gestos que luego vendrán narrados en el Apocalipsis, cuando aparezca el Cordero que rompe y destapa los 7 sellos para desvelar la revelación divina. Los mismos gestos de adoración, de inclinación, de reverencia, son los que suceden ahora en esta aparición que nos parece muy sencilla y muy tierna, porque es así, pero al mismo tiempo tiene un trasfondo de majestad, un trasfondo mesiánico impresionantes, ¿no? Entonces, las mujeres lo ven con sus propios ojos, lo tocan. En el Evangelio de Juan se dirá, no me tangere, no me toques, María. En este caso no, ellas lo tocan, le tocan los pies, le abrazan los pies. ¿Por qué? Porque las mujeres confirman con sus manos, con sus ojos, la realidad de carne y hueso del hombre que están viendo. Generalmente en las apariciones de María, María nunca toca, y en otras apariciones de Jesús, los videntes ven a Jesús, pero no lo tocan. Siempre permanece Jesús como en el ámbito divino, en el ámbito de la trascendencia. En este caso sí, no solamente se deja ver, sino que también se deja tocar. Es muy importante ese gesto de tocar para creer que realmente el cuerpo que había estado crucificado ahora está resucitado. Y reciben un mensaje, convertirse en apóstoles de los apóstoles, y les dice Jesús, id a mis hermanos y decidles que me habéis visto, etc. Ahí hace referencia, es muy interesante esto, porque hay una correlación entre esta llamada de Jesús con el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo que describe el sufrimiento grande del siervo, que luego alumbra esperanza, y en esa esperanza se dice que hablaré de tu nombre a mis hermanos, como que después del sufrimiento llega el gozo, y aquel que es testigo de ese acontecimiento dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Fijaros que ahora aparece esta frase, id a mis hermanos, y también para hablar de su nombre, del nombre del resucitado, de que Jesús ha vuelto a la vida. Por lo tanto, hay una correlación entre la llamada, la misión que reciben las mujeres del resucitado y el Salmo 22. Ha resucitado, es un pasivo divino, esa frase, es un pasivo divino, y significa que Dios es el sujeto implícito que realiza la acción. Nosotros, cuando estudiamos Trinidad, sabemos que todas las acciones a destra de Dios, es decir, todas las acciones que Dios hace fuera de sí mismo, hacia afuera, son acciones de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos en una de ellas.
las tres divinas personas intervienen tanto en la encarnación del Hijo de Dios como en la resurrección, aunque es el Hijo, evidentemente, el Verbo encarnado, el que resucita. Es un pasivo divino y significa eso, que Dios es el sujeto implícito que realiza la acción de dar la resurrección al cuerpo muerto de Cristo. Por eso de Jesús se dice que ha ascendido al cielo. De María no se dice que ha ascendido al cielo, sino que es asunta a los cielos. Es elevada, mientras que Jesús asciende al cielo por su propio poder, compartido con el poder del Padre y con el poder del Espíritu Santo. Ha resucitado. Y ahí encontramos las características del cuerpo resucitado. Hay 4 características que tiene el cuerpo resucitado, que las tenéis ahí: impasibilidad, sutilidad, agilidad y claridad. Un cuerpo resucitado es impasible. Eso significa que no está sometido a la ley del sufrimiento. No puede padecer un cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado de Cristo es así. La segunda propiedad es la sutileza, la sutilidad, o también llamada la penetrabilidad. Es decir, el espíritu es el que domina sobre el cuerpo. De tal manera, eso se ve más claramente en la agilidad, pero con la penetrabilidad sabemos que Jesús se hizo presente en el cenáculo sin abrir las puertas. Se hizo presente sin abrir las puertas. Eso es un símbolo, un signo de esta propiedad de la penetrabilidad o sutileza, ¿vale? Luego también la agilidad, es decir, puede estar en un sitio inmediatamente en otro sin necesidad de ningún esfuerzo, porque el cuerpo resucitado está bajo el dominio del Espíritu. En él no ejerce poderío la ley de la gravedad, es un cuerpo ágil. Y finalmente es un cuerpo claro, la claridad que se vio en la resurrección momentáneamente, ahora aparece permanentemente. El cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo que posee la propiedad de la claridad. Estas son las 4 grandes propiedades de los cuerpos resucitados. Luego tenemos también otro de los párrafos del 11 al 15 que dice: mientras iban ellas, algunos de los guardias vinieron a la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes lo sucedido. Reunidos estos, en consejo con los ancianos, tomaron bastante dinero y se lo dieron a los soldados, diciéndoles: decid que viniendo los discípulos de noche le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si llegara la cosa a oídos del procurador, Poncio Pilato, nosotros le aplacaremos y estaréis seguros. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había dicho. Esta noticia se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Estos versículos, apenas 4 versículos, del 11 al 15, nos habla tanto del anuncio a los judíos como del soborno de los guardias. Los guardias que estaban fuera de la tumba custodiando que el cuerpo no fuera robado, son sobornados por los sumos sacerdotes, y lo que nosotros notamos es toda una confabulación para no aceptar la resurrección. Y la confabulación que inventan está marcada por 2 términos: el dinero y el robo. Le dan una gran cantidad de dinero, recordad a Judas cuando vendió a Jesús las monedas de plata, aquí hay una relación con aquello, y se inventan el bulo de que el cuerpo había sido robado. Es muy importante esto, porque una historia inventada, una historia falsa, ¿qué corrobora? Que la tumba está vacía. Es decir, tanto las mujeres como los discípulos, cuando luego van y ven que la tumba está vacía, y los guardias, cuando ven que la tumba está vacía. Por lo tanto, no quieren aceptar la noticia de la resurrección, se inventan la historia de que el cuerpo de Cristo ha sido robado. Entonces, la historia falsa corrobora que la tumba está vacía a pesar de la presencia de los soldados para custodiarla. Claro, robar un cuerpo de noche
con soldados que eran fuertes psicológica y físicamente, que están al pie de la tumba, es un poco increíble que no se hiciera ruido para correr al menos la piedra, que no era una piedra de un tamaño mínimo, sino que era algo consistente, ¿no? Pues bien, ahí vemos ese soborno y vemos cómo esa noticia, dice el evangelista Mateo, se va distribuyendo y se va extendiendo por todo el pueblo hasta el día de hoy, ¿vale? Y luego tenemos los grandes versículos del final con el envío misionero, que dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y viéndole se postraron. Algunos vacilaron, y acercándose Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Este es los últimos versículos, del 16 al 20 del capítulo 28, y así termina el Evangelio. Id a Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Podría haber sucedido esa aparición y ese envío misionero a los apóstoles en Jerusalén, donde había sucedido todo? ¿Por qué a Galilea? Porque en Galilea comenzó todo. En Galilea se tuvo lugar la encarnación del Hijo de Dios, en Nazaret. En Galilea, junto al lago de Genesaret, fueron llamados los primeros apóstoles. En Galilea también, en Cafarnaúm, que está en Galilea, empezó Jesús a predicar el mensaje del reino de Dios. ¿Qué es lo que se nos quiere decir con Galilea? Galilea es la región norte, y en la región norte comenzó la misión del Mesías en Israel. Y en Galilea va a comenzar la misión del Mesías a través de los apóstoles en el mundo entero, al mundo entero. Por eso es tan importante que ese envío misionero lo recibieran los apóstoles en Galilea. Ahí aparece una frase que acredita la potestad de Jesús: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es una alusión clara al poder real dado al Hijo del Hombre en el profeta Daniel, del que ya hemos hablado, por lo menos en las lecciones que yo os di, hablamos bastante del profeta Daniel. Es decir, el Hijo del Hombre es Jesús, profetizado en Daniel, ¿no? Jesús está investido de la autoridad de Dios sobre el cielo y sobre la tierra, y ejerce su señorío. Ejerce un señorío real, ¿a través de qué? A través de su humanidad, pero ya no una humanidad del Cristo, podríamos llamar viator, es decir, del Cristo que camina por este mundo en carne mortal, sino una humanidad resucitada. Y ahí aparecen los atributos divinos, la autoridad de Dios, la majestad, el señorío, ¿no? Y aparece el mandato misionero a todas las naciones, a todos los pueblos. Es decir, la redención objetiva que ha sido realizada a través fundamentalmente del misterio pascual de Cristo, pero también en todos los otros misterios de la vida del Señor que son redentores. Esa redención objetivamente realizada ahora debe anunciarse y aplicarse a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares y de todo el mundo. Por eso aparece ahí a todas las naciones. Es una misión universal. Hasta ese momento la fe judía estaba circunscrita a un pueblo concreto, a una raza concreta. A partir de la redención de Cristo y de su resurrección, la salvación está abierta a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, a todas las naciones. Ese es el primer contenido del envío misionero. Id a todo el mundo, id. Luego aparecen otros 3 verbos: id, bautizar, enseñar y hacer discípulos. Aparecen imperativos fuertes
En griego también aparecen imperativos, en id, enseñar y bautizar, pero en haced discípulos aparece un verbo en forma personal que sabemos que en griego tiene más importancia y da contenido a toda la frase, sobre todo si esta frase está contenida por un verbo en forma personal y tres imperativos. El verbo en forma personal es el que da cuerpo a toda la frase. Esa frase, id, bautizad, enseñad, haced discípulos a todos los hombres, del griego en la traducción más literal se podría traducir: haced discípulos yendo, enseñando y bautizando. Haced discípulos yendo, enseñando y bautizando. Esto es importante, porque esto nos habla de hoy también, de la evangelización a la que estamos llamados, que ahora os diré alguna cosa al final. Pero es importante lo del tema de hacer discípulos, porque a veces tenemos la sensación de que nuestra Iglesia ha ido, por supuesto que ha ido, nosotros, los españoles, nuestros antepasados evangelizaron medio mundo, han ido. También han enseñado todas las instituciones magisteriales, universitarias. La universidad, tal y como hoy la conocemos, nace en una cultura católica fundada por la Iglesia. Hemos bautizado, también es evidente, hemos bautizado a todo el mundo, ¿no? Pero habría que preguntarse si hemos hecho discípulos, que por supuesto que sí. O sea, no podemos tirar por la borda la labor de nuestros antepasados, gracias a los cuales estamos nosotros aquí. Pero hoy, en la Iglesia de hoy, hacemos discípulos, vamos, enseñamos probablemente y bautizamos también, pero hacemos discípulos. Tenemos un planteamiento evangelizador adecuado, serio, ¿no? Haced discípulos, esa es la clave de esa frase. ¿Yo me considero un cristiano que cumplo con las cosas que tengo que cumplir o me considero un discípulo, seguidor de Cristo, ¿no? Él es mi maestro y yo soy su discípulo? Ese es todo el contenido del envío misionero. Y luego el discipulado cristiano, el hacer discípulos, conlleva una forma de vida. Modelar nuestras acciones, nuestras decisiones diarias según el ejemplo de Jesús, según el ejemplo de sus discípulos más aventajados, que son los santos, ¿no? Por tanto, es una pregunta que nos cuestiona: ¿soy discípulo o a lo mejor soy vagabundo y me considero católico y cristiano, pero a lo mejor no verdadero discípulo de Cristo, ¿no? En todas las dimensiones de mi vida? Hay también una semilla trinitaria en el anuncio, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Será más tarde, el siglo IV y V, cuando se defina el dogma trinitario, tal y como lo conocemos hoy, pero la base bíblica y la base escriturística es esta. Hay una semilla trinitaria en el anuncio y una vinculación bautismal. Bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñad, el Evangelio está destinado a iluminar todos los asuntos humanos, familiares, económicos, nuestras relaciones, el empleo, el gobierno, la educación. El Evangelio está llamado a iluminar, a fortalecer, a mejorar todas esas realidades que conjugan nuestra vida humana. Es lo que se llama la inculturación de la fe. La fe debe ser inculturada. No podemos vivir la fe como un compartimento estanco en el conjunto de dimensiones de nuestra vida, sino que la fe es capaz de dar vida, de engendrar vida en todas esas dimensiones que ocupan nuestra vida, ¿no? Desde el matrimonio, la relación con la familia, el trabajo, el empleo, el sufrimiento, la economía, la sociedad, el bien común, etcétera, ¿no? Enseñar. Y luego encontramos también la despedida de Jesús, preciosa y tierna. Yo estoy todos los días, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una correlación entre el mensaje de despedida de Jesús con el Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Se proclamó en el momento del nacimiento y de la encarnación. Encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros. Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo son también Dios con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y luego hay una evidente, a través del envío misionero, una llamada a la evangelización que nos recuerda lo que ya nos dijo Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, que la Iglesia existe para evangelizar. En esa nueva evangelización estamos todos insertados, ¿no? Ahí estamos, en esta tarea evangelizadora de la Iglesia que existe para evangelizar. Y evangelizar es anunciar el nombre, la vida, la misión, las obras, la redención, el mensaje, el corazón del Verbo encarnado. Termino con esta frase de Benedicto XVI que hace referencia a esto. En verdad, toda la humanidad tiene la vocación radical de volver a su fuente, de volver a Dios, ya que solo en Él puede realizarse mediante la restauración de todas las cosas en Cristo. Por eso Cristo llama, santifica y envía a sus discípulos a anunciar el reino de Dios, para que todas las naciones se conviertan en pueblo de Dios. Solo en esta misión se comprende y se atestigua el verdadero camino de la humanidad. Estas palabras las pronunció Benedicto XVI en un mensaje con motivo del Domum durante su pontificado. Hacen hincapié en la llamada a la misión, al anuncio, al envío, para que todas las naciones se conviertan en pueblo de Dios, en pueblo de Dios, la humanidad llamada a volver a Dios. Pues que ojalá este último mensaje del Evangelio de San Mateo, que es tan esperanzador y que da sentido a nuestra vida actual, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, pues nos ayude a entusiasmarnos de nuevo en la tarea evangelizadora de la Iglesia y aprovechemos cualquier rendija para llevar su nombre y su amor. Nada más. Muchísimas gracias, como siempre da gusto escucharte. Y lo trae muy bien preparado, se nota. Pues ahora vamos a hacer un poco de recapitulación, conclusión de lo que hemos recorrido durante estas 11 sesiones. Y me gustaría que en una sola frase, en un solo titular, pudiéramos tener la conclusión. Yo creo que esta frase podría resumir bien el Evangelio de Mateo. Jesús es el Mesías esperado por Israel, pero no como lo esperaba Israel. Yo creo que esto tiene una aplicación perfecta también a nuestra vida espiritual, ¿no? En el fondo estamos leyendo el Evangelio de Mateo para eso. Fijaos que el Evangelio de Mateo nos ha ido presentando en Jesús a ese Mesías esperado por Israel, en una serie de títulos que se le aplican a él, que implica el cumplimiento de un montón de profecías del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Recordáis algunos de esos títulos? Salvador, es el Salvador. Es rey. ¿Por qué? Porque es hijo de David, hereda el trono de David. Pero al mismo tiempo supera a David, ¿no? Cristo, Mesías en hebreo, que significa ungido, ¿no? El prototipo del rey ungido era también el rey Salomón. Fijaos que hemos ido recorriendo la vida de Jesús agrupada en torno a ¿qué? A 5 grandes discursos. ¿Cuántos libros forman el Pentateuco? 5 también, ¿no? Sin embargo, todo esto que vamos viendo cumplido y todas esas profecías del Antiguo Testamento, ya sabéis que había 2 clases, ¿no? Las directas, la citación literal, y las indirectas, esa idea general que de la lectura del Antiguo Testamento uno saca, la ve cumplida también en la vida de Jesús. Pero al mismo tiempo se cumplen otras que también estaban ahí en el Antiguo Testamento y que los judíos no recordaban tanto. El Hijo del Hombre de Daniel. Claro, como no tenía ese sentido tan mundano, ¿no? Sino que era ese ser celestial que bajaba, el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, de este se acordaban menos los judíos, ¿no? O la más radical, porque supone la afirmación que cambia la historia, ¿no? Es el Hijo de Dios, es decir,
lo hacemos igual a Dios, tiene la misma naturaleza del Padre, porque es Dios. Esto no lo esperaba Israel. Por lo tanto, es el cumplimiento de todo aquello que esperaban, pero mucho más allá. Y además, Jesús va a enseñar un modo nuevo de cumplir aquello que el Antiguo Testamento enseñaba, ¿no? La ley. Estamos recorriendo de nuevo la Eucaristía que celebraremos hoy, ¿no? El Evangelio, el Sermón de la Montaña, en concreto, el momento en el que Jesús habla de los mandamientos. ¿En qué se distingue la ley de Moisés de la ley de Cristo? En que abole los preceptos antiguos, más bien al contrario, ¿no? Se cumplen mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que le da plenitud a través de ¿qué? Del amor, y el amor donde habita, en el corazón, ¿no? Es decir, a través de una urgencia a interiorizar la ley. El fariseo, ¿qué hacía? ¿Cómo les llama Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Estáis negros por dentro de impureza, pero la fachada es blanquita, ¿no? Limpia y pura, ¿no? Sin embargo, Jesús nos invita a esto, ¿no? El que ya odió al hermano en el corazón ya había matado, el que deseó a la mujer en su corazón ya había adulterado, etc. ¿Cuál es el centro del Sermón de la Montaña? No sé si recordáis una diapositiva que pusimos con los capítulos 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña. ¿En el centro qué está? Alguno lo ha dicho por ahí. El Padre Nuestro, ¿no? Los deseos del Padre Nuestro. Fijaos que si uno pide algo es porque lo desea, porque lo quiere. Y si uno reza bien, si uno hace una petición, está queriendo aquello que pide. Entre esos deseos está la llegada del reino. El Mesías es rey, trae su reino, pero ¿qué es lo que nos va a enseñar el Evangelio de Mateo? Que ese reino, ¿cómo es? ¿Una liberación política, material, social, o un reino espiritual que implica el cambio de un corazón nuevo? De los 5 sermones, de los 5 grandes sermones, ¿cuál es el central? Sermón de la Montaña, Sermón de los Discípulos, ahora me paso al otro lado, ¿no? Sermón escatológico y Sermón de la Iglesia. ¿El del centro cuál es? El sermón de las parábolas del reino. ¿Qué tienen en común todas esas parábolas? Son ejemplos de la vida cotidiana que nos hablan del carácter espiritual del reino. No viene de forma aparatosa, está dentro de vuestro corazón, crece despacio como la semilla, etc. Y fijaos que siempre que se están cumpliendo textos del Antiguo Testamento, siempre hay una llamada de Jesús ¿a qué? A decir, sí, es el Mesías que esperabais, pero no es solo para vosotros, como vosotros lo esperabais, ¿no? Sino que en vosotros a la misión. Esto queda muy claro, ¿no? Se cumplen las profecías que decían que venían de Oriente, pero claro, al venir de Oriente resulta que no es solo para el pueblo judío, que también atrae a los que son de fuera, ¿no? ¿Cuántas profecías se cumplen cuando Jesús da eso mismo del pueblo de Israel a los extranjeros? ¿Por qué en Mateo hay 2 multiplicaciones del pan, os acordáis? Una a cada orilla del lago de Tiberíades, porque una es para los judíos y la otra es para los gentiles. Siempre, ¿no? Es esa cantinela, ¿no? Que por un lado les está dando la razón en las profecías cumplidas, pero por otro lado, según les da la razón, les está abriendo la mente para que digan, no, es que es todo esto anunciado es en vosotros y desde vosotros para los demás. El discurso al discipulado, el discurso a la Iglesia, es siempre eso, ¿no? Una llamada ¿a qué? A acoger a ese Mesías, el reino, los bienes mesiánicos, pero siempre desde esa universalidad que queda clara también en textos como el que nos acaba de comentar Ángel. Y algo fundamental también, que también ha aparecido en lo que Ángel acaba de comentar. Si el reino de Dios tiene estas características, ¿no? De interioridad, de corazón nuevo, ¿esto se aprende así en una clase en 10 minutos? ¿O implica una vida compartida de discipulado junto a Jesús? El segundo de los discursos, ¿cuál es? El de los discípulos, ¿no? Es decir, en el que se nos enseña y se nos invita a esto.
Y curiosamente, Mateo también será el evangelio que insista más en aprender de la interioridad de Jesús. Mateo 11, el final del capítulo de Mateo 11, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde lo hace? Cuando ha enviado a los discípulos a aquellas ciudades que no se querían convertir, y entonces ha dicho, aquel que no quiere imitar a Jesús en su mansedumbre y en su humildad de corazón, le van a quedar oscuros los secretos del reino. Y aquel que como niño pequeño quiera aprender de Jesús, esa humildad le va a abrir a los tesoros del reino de Dios, y junto a Jesús irá aprendiendo a interiorizar la ley, y podrá ir comprendiendo los secretos del reino y viendo cómo la palabra de Dios ilumina la propia vida. ¿Vale? Pues resumimos por tanto el Evangelio en estas dos frases, ¿no? Mesías esperado, pero no como lo esperaban los judíos, o dicho de otra manera, no como lo solemos esperar nosotros, ¿no? Es decir, que el Evangelio de Mateo es como una apelación continua a ser discípulo en continua conversión, porque a nosotros nos pasa lo mismo que a los judíos, que al pueblo de Israel, que tenemos que desde la humildad ir cambiando esos criterios, ¿no? Donde nos apropiamos, en donde mundanizamos, donde nos hacemos un Dios a nuestra medida, para poder ir avanzando en el conocimiento profundo de este Mesías, Hijo de Dios, que se nos ha revelado. ¿Vale? Yo creo que como pincelada última, como clave de lectura espiritual, que es lo que intentábamos hacer, es lo que yo os quería ofrecer en este día. Y nos quedaría ofrecer algunas preguntas, un turno de preguntas, si queréis. Pues una misa y después un refresco también. Así que el micrófono está aquí, sobre todo para que en la grabación quede registrado. Por lo menos el audio, ¿no? La cámara no gira, pero el audio sí. María la de Cleofás. A mí me suena María de Cleofás. María de Cleofás, pero no María de Salomé lo dice. O sea, hay tres Marías: María de Cleofás, María la Magdalena y María la Madre de Jesús. Esas son las tres Marías. Otra mujer más. Otra mujer más. Pero otra mujer más no hay en el grupo. Yo no recuerdo. Bueno, está luego María de Betania también, Luego está María de Betania. Que algunas veces se ha identificado con María de Betania, ¿no? Pero parece que no. Con María Magdalena, quiero decir. Pues en algunos de los otros dice María de Cleofás. Sí. Otra cosa es cuando habla de la frase, cuando la expresión ha resucitado como pasivo. No, pero esa es la traducción. La traducción es ha resucitado, ya sabemos que es un pretérito perfecto compuesto, ¿no? Es un pretérito perfecto compuesto en español, pero en el griego original, en el griego original es como que ha resucitado por sí mismo. Es decir, por su propio poder, por su propia potencia. Sí, pero es que se refiere al pasivo divino, es decir, a una obra en la que Dios interviene desde sí mismo, Es lo que se llama el pasivo divino. Eso aparece también en algunas teofanías, en algunas tipologías veterotestamentarias, lo que se llama el pasivo divino, ¿no? Como Dios actúa, adestra hacia afuera con su poder. Eso se llama pasivo divino.
¿Alguna pregunta más? Venga, que estáis muy animados desde el principio. Coged el micrófono para que quede registrado en la grabación. Los 5 discursos por orden, sí, es bastante fácil. Teníamos una diapositiva que hemos puesto muchos días. Sermón del Monte, el primero. Sermón de los discípulos. Sermón del Reino, el central. El sermón de la Iglesia y el sermón escatológico. Vale. ¿Algo más? Es que hay una cosa que no sé si he mencionado bien. De cuando he dicho de la semilla trinitaria. La semilla trinitaria, que luego he entendido que luego no dogma, pero como que luego se estableció luego mucho tiempo después, como ¿y por qué? Es que no me he enterado bien de eso. Abre tu micrófono. Me refería a la historia del dogma. O sea, la historia del dogma es cómo ha ido evolucionando el dogma cristiano tanto en el ámbito cristológico como en el ámbito trinitario. Es decir, sabemos por los datos evangélicos que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Y esa es la base bíblica para que luego, en un determinado concilio, como puede ser el concilio de Nicea, se definiera la divinidad de Cristo, pero no porque se inventara por el concilio de Nicea, sino que en el concilio de Nicea se confirma dogmáticamente el dato de la Escritura, de que solo Dios podía realizar las obras que Jesús realizaba, ¿no? No es que la Trinidad se invente en el concilio de Éfeso, de Constantinopla, sino que allí se define que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿por qué se llega a esa definición después de una reflexión teológica? Con la aportación de los datos bíblicos, que son estos, Mateo 28 y otros muchos, donde Jesús habla del Padre y donde Jesús habla del Espíritu Santo. Vale. Sí, a ver, yo creo que la anécdota que suele contar del concilio de Éfeso retrata muy bien lo que estaba explicando Ángel, ¿no? Resulta que termina el concilio de Éfeso y ¿qué hace el pueblo? Salen todos en procesión celebrando que por fin los obispos han dejado claro que María es Madre de Dios, es decir, que el pueblo ya lo vivía de siempre. ¿Por qué? Pues porque como consecuencia de una serie de disputas se había puesto en duda. Es decir, no es que ahora de repente en el siglo V la Iglesia fija, no, eso se había ido creyendo, asimilando la Escritura con naturalidad desde siempre, hasta que llega un momento en que llega una crisis. Por ejemplo, Nicea, en el 325, hay una crisis tan fuerte porque la Iglesia estaba dividida entre católicos y podríamos decir, aunque ese término no es de la época, y arrianos que hablaban de Cristo como una criatura superior, pero no le daban la categoría de Dios, y aquella crisis fue tan fuerte que se suele decir que la mayoría de los obispos entraron arrianos al concilio de Nicea y salieron todos cristianos católicos, ¿no? Es decir, hubo una crisis tan fuerte que aquello supuso una controversia y una duda muy grande. Pero al final en esos concilios el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia para que ratifique lo que en el fondo se había creído, ¿no? Es decir, que San Ignacio de Antioquía en el siglo I ya estaba confesando la divinidad de Jesús y por eso muere, ¿no? Pero digamos como que hay adulteraciones que obligan a definir ya de forma inamovible una verdad de fe que la mayoría de la Iglesia ha ido creyendo y asimilando serenamente porque está desde el principio. Una cosa con respecto a lo que decía antes Agustín. Para no liarnos con el lenguaje se podría decir, y entender el pasivo, como fue resucitado, ¿vale? Si decimos fue resucitado, se entiende que ya es pasivo, ¿no? Como fue transfigurado. Cuando se dice fue transfigurado, también hace referencia a un pasivo. Pero más que al hecho gramatical,
se refiere a Dios como autor, en el caso de la transfiguración, como esa especie de metamorfosis de sus vestidos que aportaban una claridad que antes no se conocía. Entonces, hablando de fue resucitado, fue transfigurado, nos entendemos mejor quizá. Pero ahí ya sí que es un pasivo. Ha resucitado. Pero al decir fue resucitado, se hace referencia a cómo también en la resurrección de Cristo han intervenido no solamente Cristo, sino también, que es el Hijo, sino también el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, es una cuestión un poco de matices. ¿Vale? Pues coge el micrófono en atención a la grabación. Que nada, volviendo al tema de los 5 sermones, Pues el que hacen, creo que es capítulo 24, ¿no? 24 y 25, ¿no? Es decir, ese es... Pondrás sus ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda, y estuve ese día, estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber. Vale, lo hacen delante del templo, en Jerusalén. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues terminamos aquí, y vamos a celebrar la Eucaristía. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y ahora comentamos, ¿no? Porque la idea sería comenzar con el curso nuevo, con un evangelista nuevo. El año que viene nos toca Marcos, según el ciclo litúrgico. Me parece que es mejor así, aunque consultaremos a los expertos, también por una sencilla razón. Una vez que hayamos recorrido los 3 evangelistas sinópticos, será más fácil entender San Juan, que es mucho más bonito, pero luego mucho más profundo y también más difícil de comprender. Vale, entonces ese sería el orden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También es el orden de la Biblia, ¿no? Pues nada, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.